Buenos Aires, transmitiendo para todo el mundo, comienza una nueva emisión de Todo Pasa. Bienvenidos a la tarde de Urbana Play 104.3. Con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... El alegrón inconmensurable de que vengan a vernos una vez más. Bienvenidos a Todo Pasa, que recién arranca hasta las 5 de la tarde. Mesa chica. Atención, hashtag Mesa Chica, Clemente Milce. Más chica imposible, tenés una mesa Zoom 1.70. Muy chica, y hoy hubo riesgo, atención, hubo peligro de ausencia de Chorigaves. Y temimos lo peor, porque Juan Ferrari está en Santa Fe con el Harlem Festival, porque Clemente ya hace varias semanas avisó que hoy no iba a estar para Chorigaves, pero se juntó la ausencia de Juan. Un Leo Gávez averiado, entre algodones, amagó con no venir. Y dije, nos quedamos Emilce y yo solo. Está en Ablande, Leo. Leo viene en Ablande. Muy. Pistoneando. Mouche. ¿Leo? Sí. Y ya tuvo varias lesiones, pero hay que investigar el porqué de esas lesiones. Bueno, ¿autoprovocadas? Parece que no. No, Leo no. es esos habilidosos que no los cuidan, entonces lo quiebran mucho. Mucha operación. Para mí es un roble frágil. Es un tipo que de imagen es una bomba. Pero siempre tiene algún achaquecito interno, tío. Sin duda. Acusó. Bueno, no quiero hablar. Es una estanciera también. Tiene sus años. Por eso es el Dodge ese que parece 4x4, pero no. Sí. Creo que tenía incluso ese tanque así todo ploteado. Journey. El viernes de la semana pasada, casi por casualidad, nos encontramos con una poética apertura titulada Imitadores de Famoso. Apertura de Imitadores de Famoso. Para mí fue hermosísimo. Fue debut y despedida, pero hay un tiro más. ¿Te tentaste? Es la última, es una más. No es que le quiera pedir a la audiencia demasiado. No puedo creer esto. Excelente. ¿Pusimos la música de fama para esto? Y es una escalera a la fama. Es un imitando famosos. Me vuelvo loco. ¿Puedo preguntar? El otro día abrimos con un Messi celestial. Un buen Arriba. Messi. Nos entusiasmamos, tenemos una nueva apertura. Ah, claro, vos no estuviste. No estuve. Bueno, Por eso. Estábamos haciendo chistes porque los imitadores en el programa de Guido, no sé cómo llegó el diálogo, a que empezamos a joder y pintó apertura de imitadores de famosos. Al aire dimos el teléfono, como lo vamos a dar ahora, Sí, ¿no? claro. 4775-6688. Y el primero que sale, un Messi bárbaro. Nos copamos, esto es un éxito, y después salieron unos larguiruchos, neuros, que se fue cayendo. Sí. Se fue cayendo a pedazos. No, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces sale uno con su yeite. Por ejemplo, uno ya llamó y dice, Román está feliz. Y después le hicimos otra pregunta más y ya no tenía nada más para agregar y de repente empezó a tirar todo trulalá. ¿Viste? Retonto. Sí, salió con todo hijitus. Hubo otros, pero ya no los recuerdo. No los recordamos. No, un Charlie, llamó Charlie García. ¿Un puntaje no? ¿Eh? ¿Puntaje? No, porque no queremos alentar En eso. general, el que imita a alguien tiene una frase con la que lo imita. No es que habla de cualquier tema, no es que le pregunta de economía y habla imitando a Charlie García. Dice las tres frases, lo sacás de ahí, se complica. Mi López Murphy tiene una frase y todo lo demás Pero es como... está bien. Lo balbuceamos, le damos una vuelta. Claro. Podrías esconderte y hacer un López Murphy para levantar un poco el nivel. Apertura de imitadores de famosos al 4775-6688. Si alguien puede, si alguien se atreve, levantemos el nivel. Es la última, no queda más esto. Última. Es una vez, no sale más. Salió el viernes pasado, hoy... Bueno, no sabes. Vamos a ver el nivel. Si se meten un par de golazos. Estoy abriendo el paraguas Está bien. de anterioridad porque es difícil, es muy difícil. A Sebastián no le cuesta que llamen los famosos, la verdad. No, eso es hermoso. Son unos grandes realmente. Sí. Pero nosotros, imitadores famosos, no es tan fácil. No es tan fácil porque no Estoy es haciendo sencillo. tiempo para que llamen al 4775-6688. No tengan miedo, nadie se va a reír de ustedes si la imitación no es perfecta. Lo que importa es que la hagan con el corazón. Intención. Exactamente. ¿Y tienen en la cabeza alguna imitación que les gustaría escuchar? Que dejen todo. No Sorpresa, porque lo que más me gusta es los que imitan a alguien que no imita a todo el mundo. Neurus, por ejemplo, Príncipe. Hay algunos que hacen medio todo el mundo hace esa voz. Shakira, las chicas hacen a Shakira, le sale muy bien. Vicentico puede salir Yuya también. sale bastante. Sí, No la tenía Yuya. No la tenía. Si quieres llamar una Yuya o una Patsy. A Yuya le imitaba Es lo Patsy, mismo, Patricia Lash. claro. El clan de Patsy. Espectacular. Nunca Sí, olvidar. en serio, tenemos apertura de imitadores de famosos. No digas tu nombre, Eso. simplemente di hola, buenas tardes. Uy, ya sabía. Esto iba a empezar así.
Apertura de imitadores de famosos al 47756688. Hay frituras al aire, problemas tremendo. con el híbrido. Ya está Julio Gorriti tratando de resolver todo. Un Marcos Maqueda que dejó la vida en la jornada de ayer en el juego del calamaro. Bueno, ayer tuvimos un calamaro. Un momento- falso calamaro. Tenía Momento su increíble. frase cabecera, Sí, ¿no? Había una frase que le salía mejor que el resto. ¿Cuál ¿no? era? ¿Cuál era la frase cabecera? ¿no? Ah, No, tiraba una tiraba- palabra, No, sí. tiraba no. Sí. Tiró- no, pero no sé cuál es la frase más calamaresca que tiró. La voz no le salía tan bien, pero era muy bueno con la gestualidad de Calamaro, sobre todo cuando cantaba. Este gesto es muy cuando bueno. te sirve, Bandejeo, ¿no? te Claro, ofrece te algo. bandejea o en un momento señaló Y como un tenía costado. Sí. Una sonrisita de costado que hacía como... Trabajó No, mucho. y no se tiene que sacar los anteojos. Para mí no se No. tiene que sacar los anteojos. Gana mucho con anteojos. Trabajó mucho sobre la construcción del personaje y el piquito de ave que tenía constituía un gran Calamaro. Estaba bien, Un sí, gran estaba muy Calamaro, bien. sí. Apertura de gente- imitadores famosos. No sé, hay mensajes. Hola, buenas tardes. Lo que no hay- Hola, Pa. Aves. Acá desde Barcelona, saludos, recuperándome. Viejo amigo de Clemente el Kun, acá. Un abrazo, papá. No lo saqué. No, el Hola Pa, el Hola Pa. ¿Puedes poner de vuelta el Hola Pa? Poné el Ah, Hola Juan. Ah, Hola, Pa. Está bien, Está bien, está bien. Hoy habló el Kun, ¿viste? O Sí. ayer, no sé cuándo fue, en el stream. ¿Y qué dijo? No voy a hablar. Rompe. Yo el título, yo le recomiendo a Daniel, mi gran amigo, que me pasó el WhatsApp para que le avise. El título es Rompió el silencio. Bueno, Una buena rompió el silencio y no. dijo que no va a hablar del tema. Es increíble, no, está bien, pero bueno, agradeció el cariño. Eso sí, gracias por dejar un mensaje, sabemos que está guardado y sin embargo nos dejó un mensaje. Espectacular, la verdad es un Pa. orgullo que nos elijas para comunicarnos. Hay problemas con la línea telefónica. Una Si algo nueva va a fallar, tecnología. falla, no se puede creer. Una nueva tecnología. Está preparado, está cargado el Te Pido Mildis porque Ya. sabes que Clemente no te deja gamba nunca, Jamás. así que ya está armado simplemente este contenido previo al Te Pido Mildis para encontrarnos con esta fauna de famosos de Todo Pasa que es hermosa. Tenemos un muy buen Te Pido Mildis. ¿Existe alguna posibilidad emotiva? Quizás de algún bonus track. Ay, qué pero lindo. las 4 están constituidas, está armada la selección. Está muy Me bien. encanta. Está puesta ahí. Y lo estoy esperando, Pasada. aparte para que me levante un viernes que está pesado, con amague de lluvia, que no sabemos si va a venir, con una temperatura 25 grados, pero parece más, porque está bien caliente. Atención con hoy, está Juan Ferrari en el Harlem Festival, donde toca el Duki, Banda Los Chinos, Miranda, etcétera, mil. Desde ahí va a salir todo un equipo de Urbana, fue para allá para transmitirlo Muy por bueno. Twitch. Hoy, mañana y pasado. Hoy es Fiesta Brecht, mañana y pasado es festival con bandas. Muy, Con muy artistas. bueno. Está bueno. Muy, muy bueno. Yo mañana tengo un recital que va a ser mi una buena de la semana que viene. Estoy contento también por eso. ¿En Yo serio? que me quedo acá en Buenos Aires. ¿Vas a ir a ver a? No se puede. Va. ¿Eh? Los va. Mañana voy a ver ¿a dónde? Babasónicos. ¿Mañana? En la arena. Sí. Yo me estoy dando cuenta que me estoy perdiendo todos los shows. También arrancó todo. no está tan sencillo, pero quería ir a ver a Sky el otro día y no pude. Nunca en mi vida lo vi. en Yo vivo. tampoco lo vi a Sky nunca en vivo. Y era una muy buena oportunidad. Mateo Sujatovic, no llegamos a ir No llegué y me invitó al Gran y- Rex. Le debo ya con vergüenza, absoluta vergüenza a Catriel. Nunca vi Divididos desde que está Catriel. no. Y es de la banda que más vi en mi vida. Está hace 20 años. Y dije, no, sí, está hace, no tanto, pero casi. 15. Sí, 15 por lo menos. Y vi en el último posteo, se fueron 17 coliseos. Y dije, no puedo escribir más. No, tremendo. Escribir más porque... La semana pasada tocó el Cuelgue también, me invitaron, no pude ir. También no, en no la llegaba, arena. sí. También en la arena. Qué grosso. Y explotaron todos, se la rompen, Qué los pibes del bárbaro. Cuelgue, Creo, está en Miranda gran y momento. Niceto, que están ahora. Miranda, otra banda que quería ver. Vi a los Vándalos y este año es increíble que los dos shows que vi son Vándalos y Willy Cruz. Son los dos shows que fui a ver. El último de Willy Cruz en el Buena Vibra. Lo que me gusta Grande de lo que le pasó al Te Pido Mildis es que arrancamos el año diciendo, imagínate cuando vuelvan, y ahora es simplemente, vámonos a un recital porque ya volvieron. Sí. Eso está buenísimo. Hermoso, está la buenísimo. verdad. Viene Maya más adelante. Tenemos un invitado. Dicen que viene Silvio Soldán a nuestra terraza Impresionante. a charlar con nosotros, un profesional 1000 por 1000. Y si no da, no da, ¿eh? Apertura de imitadores de famosos. Si no da, no da. Hola, buenas tardes. No digas tu nombre, solo di hola. 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 ¿Qué haces, Matías? Sí, Carlos. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andas? ¿Bien? Te extrañaba, Carlos. ¿Dónde Bien. estás? ¿Tanto tiempo? No lo puedo Bien, creer. viste, la gente me pregunta, viste, como vos, me pregunta, ¿cómo anda, Carlos? Bien, le digo, bien. Estoy bien. No me preguntás a mí, Pero ¿cómo pará, anda, Carlos? Bien. La apertura es de imitadores, no de reales. No, bien. Y aparte con todos los recuerdos del Mundial 86 que está viendo ahora, ¿no? Nada, pero contento porque somos Argentina, América, campeón de América. De América. ¿Disfrutaste el título de Messi y compañía? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Viste? ¿Qué? Ser campeón. Eso es lo más importante.
Doctor. Vos, por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Qué sé yo? Vos le preguntas a alguien, ¿qué pasó en el 2021? Y me casé, tuve un chico. No, lo más importante es ser campeón. Bueno, tener un hijo, No, tener un hijo no, es no. importante. No interesa. Doctor, Mirá, Messi, el uno. Messi. Paren, Termina el partido. doctor. Olvídate que no para más. Doctor, una Termina el pregunta. partido Messi, termina el partido. ¿Con quién habla? A las mujeres. Dice, ¿qué le dice? ¿Están los chicos bien? No, soy campeón. Doctor, la foto, vio que ahora pasa mucho con los rivales, se juntan después del partido, Sí. después de la final, se quedan charlando. El abrazo de Neymar y Messi. Sí, con Neymar, ¿le gusta eso un poco? Que se queden- No, eso está mal. ¿Por qué está mal? Compañerismo, compartir con el otro. No. Rivales, no enemigos. Al rival hay que pisarlo. Tenés que pisar al rival. Aniquilarlo. No, ¿qué amigo? ¿Qué amigo? No hay amigos. En el fútbol no hay amigos. Y menos 90 minutos. Ah, No hay este tipo- amigos, tenés que ver al costado. A ver Carlos, quién te viene Ese de momento. atrás. Después de esto, no te- o sea, hay que terminar acá. Se cierra Es impresionante. definitivamente. Carlos, estuvo viendo partidos de Inglaterra, sobre todo. Veo que hay festejos muy espectaculares. Usted ensayaba los festejos. ¿Qué opina de eso? Sí, hay que ensayar todo. No puede haber nada librado al azar. Todo. Vos vas a hacer un partido de fútbol, armar un partido de fútbol, lo pensás. Primero pensás, ¿cuántos goles vas a hacer? Y después, ¿cómo lo vas a festejar los goles? Es así. Se pierde tiempo. como Y no para se no ríe. perder tiempo. De hecho, Y no ahora tenés que y hay que saber volver del gol, ¿eh? Ojo. hay que volver rápido y Hay que ordenado. volver Ordenado. por el centro hay que volver. Vos te ves por Muy el buena. centro, Y vos por el córner mal costado. pateado, gol del contrario. A propósito de la serie de Maradona, ¿hay alguien que hace de usted, Carlos? ¿Vio al que hace de usted? Sí, lo vi. Bien, ¿eh? ¿Bien? No también, pero esto es impresionante. Esto es A espectacular. mí, vos me preguntás a mí, Carlos, ¿le gustó? Me gustó, sí. ¿Cómo seguimos con esta sección después de este momento increíble? No, va a haber alguien que esté a la altura. Va a haber alguien Digo que decir que a este nivel me vuelvo loco. Yo creo que sí. Carlos, no sé si hay algo más que quiera decirnos, que tenga que ver con el país, con el fútbol. No, que lo más importante, yo lo digo siempre, vos lo sabés, yo hablé con vos. Sí, hablar. Sí. Yo con vos hablé Hablamos mucho. Sí. Vos si vas a Martín Fierro, Sí. vos vas a Martín Fierro, Sí. ¿no? Sí. Ganás, porque vos vas y ganás Martín Fierro. Sí, perdimos algunas veces, ganamos otras. Bueno, Sí. pero vos ganás. ¿Quién es el que en el Martín Fierro? ¿Quién dice que va segundo? ¿A quién anuncian como segundo? No, a nadie. A Nadie se porque no le acuerda. interesa a nadie. Bueno, claro, Carlos. A nadie le interesa. No, Nadie pero le interesa. vino una banda el miércoles que lo nominaron al Latin Grammy y no ganó, y era una banda chica y estaban contentos de estar nominado entre artistas grandes en una premiación internacional. No. Estar premiado ya es. Claro, Digo, es estar ternado ya es ganado. un premio. No, yo me mato. No, te vas a matar porque te Maestro. No, premian. yo me mato. No, el 86 sí. La medalla del fuimos Mundial campeones. 90. ¿Dónde ¿En está el la 90? ¿Dónde En está la 90, fracaso total. ¿Cómo fracaso? ¿Cómo Pero fracaso la gente total? lo fue a saludar, a felicitar a la Plaza de Mayo. No, ni la medalla tengo, nada. Carlos, ¿vas a ir a Tilcara? ¿Cómo? ¿Vas a ir a Tilcara o no? No, eso es una cosa que armaron ahí, que yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver con eso, ¿eh? No, yo no dije nada. Doctor, yo no tengo nada que ver. La última de mi parte, por lo menos este año revivimos la final del Mundial 86 acá con Matías, hicimos una transmisión por Twitch y notamos que hay como una distracción de la defensa, sobre todo en el segundo gol de Alemania. ¿Cómo lo vive Klaus usted eso? Alof. Sí. Mal. Yo no festejé. Yo estaba en el vestuario después que Argentina Perdón, ganó. ¿no festejó qué, Carlos? No, después estaba en el vestuario duro, no podía creer que nos hicieran 2 goles de cabeza, no. Tremendo. 2 goles de cabeza, no podía creerlo. Que Oscar me decía, venga, Carlos, venga a festejar. No puedo, no te pueden cabecear 2 veces en el área. Tranquilo, no. Carlos. Fue hace 25 años, ganamos, Sí. está la copa en casa. Y me acuerdo y me quiero matar. No, Tranquilo, doctor, tranquilo. Tranquilo. Me quiero matar. Gracias. Quiero saber. No es Carlos. Sí. No es Carlos. ¿Hay un hombre detrás de Carlos? ¿Por ahí hay un nombre que quiera decir o no? Sí. Ezequiel López, ¿cómo andás, Matías? ¡Ah! ¡Me vuelvo loco! Qué maestro, por favor. Ezequiel López.
Ezequiel López, ¿cómo andás? Bien, papá, espectacular. Buena voz tiene, ¿eh? Llamó históricamente a ochentosos. Además, es espectacular. Es la mejor imitación de la historia de Bilardo. De hecho, creo que a Mazzarello lo tenía que haber doblado con tu voz, Ezequiel. Bueno, yo he doblado a varios técnicos en su momento para avisos publicitarios. ¿Tenés más técnicos ahí adentro? Sí, ¿Tenés? sí, estaba... ¿Te acordás el aviso de Pepsi? De Pepsi, Sí, ¿no? Pero pará, no nos digas los nombres de los técnicos, habla directamente como ellos. Habla No, como... y entonces decía que lo habían contratado al Bambino y a Mostaza para que Para la hagan- publicidad. Para la Sí, publicidad. para la publicidad. Y Y a yo ver, lo doblé dale. porque Te no le cancela. salía a Mostaza. Te cansé. No le salía, porque había que darle el link y decía... tenés que escribir a www.deshimo.com.ar. Es espectacular. Y es medio pegoteado el paladar. Y entonces, viste, habló todo, pero yo le doblé eso y al Bambi también lo doblé. ¿Te salía Nunca se mejor? enteraron. ¿Te salía mejor a vos que al propio Merlo decir eso? Claro, porque no le salía. Te cuento cortita la anécdota, Sí. no le salía. Porque lo No era mandaban tan a Mostaza a decir, llamá a www.peshimo.com.ar. No, Mostaza, no, vamos de nuevo. Tranquilo. Y él le decían la Claro, marca, tenía ¿no? que actuarlo y no le salía bien, claro. Pesci decía. Y entonces saltó el Bambino cuando cuarta, quinta, sexta vez, séptima, octava vez, no le salía. Entonces el Bambino dice, ¿sabe qué pasa, Mostacita? Que vos querés decir, ve si te sale Coca-Cola. Una cosa, bueno. Ezequiel, un fenómeno. ¿Hacés shows o algo? No. Simplemente es este momento. ¿O tenés un Instagram que quieras mencionar? Sí, yo estoy en Radio Amiga, AM, Radio 10, con el Gato Silvestre todas las mañanas de 6 a 9. Ah, bueno. Estaba de primero un profesional del Agradecemos, rubro, entonces. espectacular. Sí, así estamos. Pero mi Instagram, @Ezequiel López Ja, Ezequiel López. Eh, ¡Ja! Excelente. Ezequiel López Ja con Z. Y en Twitter también estamos, así que ahí estamos. Capo total. Ezequiel, un abrazo enorme, gracias. Chao, salute a la barra, Coco te saluda. Un abrazo, Coco, querido, tanto tiempo. Tanto tiempo, tanto wiki de por medio. Sí, es verdad, con esas catas inolvidables que nos has regalado. Te mando un abrazo, Matías, gracias a todos. Un abrazo gracias a grande. vos, especialmente, un gran abrazo. Un gran abrazo, un gran cariño, Ezequiel López, el doctor. Al igual que el doctor Bilardo dejó la vara muy alta para los que vinieron después, porque La vara ahora alta. ¿cómo van a hacer ahora? con esta Muy vara? alta. Y bueno, Probemos. hola, buenas tardes. Hola muchachos. Sí, ¿quién habla? A ver, quiero escucharlo. Terrible. Germán Vélez. Sí. Patético que esté llamando en este momento, la verdad, patético. Esto es lo Estoy mejor que acá pasó. sentado arriba de 500 libros, no sé qué hacer. No, tranquilo, lo vamos a ir vendiendo de a uno. Vamos a bajar. De hecho, el otro día yo te vendí uno y creo que no te di la plata, Germán. ¿Te la di o no te la di el lunes? No me pagaste, Matías, no. Germán, ¿la palabra es decadencia? Totalmente decadente, esto es patético. Pero es Germán. Está haciendo este papel acá, Es con Germán. ustedes, pero bueno, ¿qué va a hacer? Germán, vas a jugar al básquet con celebridades. De golpe, vos sos una celebridad más porque vas a jugar con Duki, Coscu, Miguel Granado, etcétera, etcétera. ¿Te sentís una Bueno. celebridad? No me creo una celebridad, pero bueno. Los muchachos me invitaron y vamos a hacer algo. Y vamos Está a ver, muy bien, vamos a ver está qué muy pasa. bien, está muy bien. Para mí es Germán. No, porque- ¿Cómo está Paula? Bien, acá está. Recién tuve un percance y me dijo, vos te cagaste. Está bien, es un imitador porque saca un par de hits Sí, de sí. Germán. Es muy difícil imitar a Germán. ¿Puedo creer? El tono lo saca perfecto. Igual. El texto, si lo sacamos para allá por cualquier lado, los ponemos. No, Los claro, ponemos un claro. poco. Para esa está ahí, para mí esa está ahí. Ah, para mí esa está ahí. excelente, excelente. Maravilloso. Sobre todo el totalmente decadente. Sí. Es Patético. Patético, eso es espectacular, espectacular. Tremendo. Germán, gracias por llamar. ¿No? Estuviste bien. Gracias muchachos, nos vemos el lunes. Dale, no. Vamos todavía, qué El bueno lunes saber acá que nos viene. vemos. Para mí era Germán, no. En era, algún no momento era. que dudé, dije nada, de verdad. Hay más. Pero ¿a quién van a imitar? No puedo creer, esto no me lo esperaba para nada. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Hola, Topaya. Sí, escucho. Hola, Matías. ¿Cómo estás, querido? Néstor, malísimo. ¿Quién ¿Qué sos? haces, papá? Néstor, ¿sos vos?
Pero más vale, ¿quién va a ser? Está difícil, ¿eh? Se me complica con la señal, Matías, acá arriba, ¿viste? Está en el Calafate, está en el sur. Claro, sí. En el sur. It's Alive, viste que Y bueno. hubo muchos rumores. Ah, bueno, Está bien. bueno. Pero ¿qué era lo que decía? ¿Estás nervioso? Eso, por ese lado. No hay mucha gente nerviosa, ¿no, Néstor? Pero vos estás nervioso, Matías, yo estoy bárbaro. Está bien. Yo estoy bárbaro, los argentinos están todos bien, todo está perfecto, Matías. Bien. Me imaginaba, esto iba a pasar. Un abrazo, Néstor. Abrazo, Néstor. Un abrazo enorme. ¿Por qué lo cuidan así? Un abrazo enorme, sí, hay que cuidarlo. Y sabíamos que iba a pasar. El primero bien, el segundo muy bien. Sí, estamos cuidando al oyente, no a Néstor, digo. No. Porque él tiene como su momento, ¿no? Como con su frase, y después se queda ahí. Sí. Entonces, ahí lo tenemos que cuidar, hay que sacarlo para protegerlo como a Sandro Guzmán. Estoy todavía muy impresionada con Beder. Aparte de entrada, la primera frase no entendí que era él. Y después cuando habló como él, Lo dijo patético. y ahí era él. Patético. Para mí era él. ¿Alguien más se atreve? Último. ¿Sí? Todos son el último. Sí, Quiero sí, que sí. sepan que todos son el último. Las chance. Buenas tardes, hola. ¿Qué haces, Matías? Bien, quiere. A ver, lo escucho. Yo te quiero decir que al hincha de Boca le he sido claro, ¿no? Pues la verdad que... Impresionante. Pero no, estás enojado, Román. Estás Yo enojado. estoy escuchando el programa, lo estoy escuchando con Agustín cada día que estoy tomando mate. Y Tranquilo. la verdad que a nosotros nos pone feliz, ¿no? Pero hay veces que Pero bueno, no se inventan nota. muchas cosas que nos hemos peleado con Sebastián y son cosas que no son así, ¿no? Bueno, tranquilo. El título de River, Gallardo, que siempre te despertó admiración, ahora pareciera no despertarla tanto. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros le ganamos al Mineiro. Ganamos todos los partidos. No, perdieron. O sea, y le anularon 2 goles, mal anulado, pero... Estamos cansados que las gallinas salgan campeones, ¿no? Pero... Bueno, pero nosotros Boca salió, confiamos- desde que confiamos asumiste en los Boca, chiquitos. ganaron más títulos Boca que River. Pero por eso, vinimos para revertir la situación, ¿no? Yo estaba en casa, estaba mirando siempre River salía campeón y por eso decidí que tenía que hacer algo para el hincha de Boca, ¿no? ¿Te molesta? El hincha de Boca está loco, Matías. ¿Te molesta que, Está que- enojado. que a veces pongan en tela de juicio tu capacidad como dirigente, Román? ¿Qué haces, Clemente? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, loco? Es verdad que Es como saluda. que marca la cancha. De Sí, sí. entrada. de ¿Cómo entrada estás, Román? te Un orina. gusto. Yo vos te vengo siguiendo de CQC, de Uy, todos ahí lados, te ¿no? mete. Oye, yo te sigo también. A mí me hubiera encantado que juegues en Independiente. Bueno, la verdad que la gente independiente siempre me ha tratado de maravilla, soy un agradecido, Ah, como en cada club que he ido a jugar al fútbol, ¿no? Pero hay veces que se ponen en tela de juicio tantas cosas, lo que pasa es que somos el club más grande del mundo, ¿no? No. Y siempre tienen que hablar de Boca. Matías Martín habla de Boca, Clemente Cancela habla de Boca, impresionante. Andy Cunesó habla de Boca, Liz Italiani habla de Boca. Dejémonos de joder, muchachos. Tranquilo, Román, te pido tranquilidad. Y bueno, es así, el club grande se ocupan todos, ¿qué va a hacer? Logrado, muy bueno. El mundo Boca es muy difícil, ¿no? ¿Y por qué no salís del mundo Boca si es tan difícil? Volvé al mundo argentino. Claro. Son cosas que, Ah, no que lo hay que busco. pensar. Mientras tanto, ahora en el receso vamos a comer asado. Si quieren, los invito y se sacan todas las dudas que tengan, ¿no? Dale, Bien, voy al bien. quincho de tu casa a comer un asado. Román, gracias por llamarnos. Dale, te voy Muchas a pasar gracias. con un amigo cortito, así no te robo más tiempo. Acá le te comiendo. A ver, vamos. Acá es cuando la segunda, ir a la segunda pelota. El amigo de Román. ¿Quién será el amigo de Román? Hola. Bueno, la verdad que espectacular, ¿no? Después de estar jugando ahora en el PSG, creo que Está bien. Está bien, está bien. Se de hizo haber más podido común. ganar el séptimo Balón de Oro. Quería mandarle un saludo, ya que estoy acá con Romano, un poquito saludar Es como a el los dibujo argentinos animado que- de Messi. ¿Son ¿Tan amigos? espectacular, amigos ¿no? son? ¿Quedaron amigos del Juego Olímpico? ¿De dónde? Quedamos amigos de los Juegos Olímpicos. Justo ahora estábamos Joder. charlando acá por Copa América Zoom 2007. y la verdad que es espectacular, ¿no? Así que les quería mandar un saludo, siempre Thiago, Ciro, están Mundial 2006. ahí rompiendo la bola con Twitch, escuchando la radio, así que la verdad que espectacular todo lo que han hecho hoy en Urbano. Leo, un abrazo grande. Gracias, Leo. Aguantes. Un abrazo para todos los argentinos y para ustedes. Bien, muy bien. Levantó. Altísimo el nivel. Néstor, Levantó. por ahí Néstor, Bueno. Néstor baja un poquito. Sube y baja. Más, hay más gente que se atreve. Ay, no puedo parar. Hola, buenas Apertura de tardes. imitadores. Sí, se termina. Hashtag te pido 1000 dice viene. Hola, buenas tardes. Escuchamos tu frase. Decí lo que tengas para decir. Estás al aire. Hola Matías, Sí. ¿cómo te va? Acá te habla el elegante que lo que es. Elegante, ¿cómo estás? ¿Fuiste papá? Buenísimo. ¿Fuiste papá? Sí, fui papá de Jamaica y nada, ya quiere fumar Jamaica. No, ¿cómo querés fumar? Tiene 2 meses.
pero ya escucha cumbia 420 palos negros. Esa está ahí, ¿no? Esa está ahí. Pero está bien. Tiene dos shades, pero sale lindo. No, una cosa de loco. Elegante, un abrazo enorme y que sigan los éxitos. Tuviste quilombo en Paraguay el otro día. Sí, no, fue un problema del boliche, ¿viste? Nosotros queríamos tocar y no nos querían pagar, no nos dejaban salir, pero hicimos Luna a todo ritmo. Te remata con un rulito. Un abrazo, Ele. Un abrazo, Un abrazo Elian. para todos ahí y mandale cumbia 420 palos negros. Sí, le tiró una lata en la cabeza. En Paraguay se complicó. Último, Gonzalo, dejá de enganchar gente. No, no pares de tirar. Hola, buenas tardes. Uy. Buenas tardes. Sí, escucho. Buenas tardes, me comunico de otra dimensión, especialmente para establecer con ustedes Federico Clem. Seguramente, muchas gracias por reconocerme. Sé que estoy fuera de ámbito desde hace un tiempo. Es para los que Hola. veían TVR en el año 2004, más o menos. Yo me acuerdo de Federico Clem. Sí, sí, por Ahí supuesto. se A nuestra nota, audiencia hay que explicarle, Federico Pero Clem. no eras. Un grande Federico Federico Clem. Clem condució un programa que se llama Fenómeno. El Banquete Telemático. Exactamente. Corríjame, Federico. No, sí, mi padre lo veía y me hablaba maravilla. Si yo me reía, me decía, no, este tipo sabe mucho, bla, Sí. bla, bla, bla. Sí, excelente, Federico. Has estado desde el arranque. Hace mucho tiempo nos conocemos ya virtualmente, ¿no? Mucho tiempo ya, aunque el tiempo es una ilusión óptica, cósmica y atmosférica, porque ya sabemos que el tiempo, Siegfried. como todo lo que aquí nos colabora. Sí, se escucha perfecto. Disculpen, estoy, como saben, desde otra dimensión, comunicándome un poquito nervioso porque hace tiempo que no me comunicaba con el idioma español. Y va hasta Para mí 2001, muy más o menos, fue la última. En esa, ¿te encontraste en esa dimensión con Andy Warhol? Porque vos tenías mucho Andrés, que ver. por supuesto, Andrés es un amigo de toda la vida, también en esta otra vida nos comunicamos todo el tiempo, desde ultrasensorialmente. Se va a encontrar con Ustedes Santolaya saben. si sigue así, porque viste que tiene Sí, diversas claro, en otros dimensiones, lugares. otros lugares, En otros lugares, capas, claro. la cuántica. ¿Quién representa bien al arte para vos hoy en nuestro país, querido Federico? En este momento ese lugar está totalmente inhabitado porque el arte es una abstracción sumamente difícil de establecer. Yo podría tirar algunos nombres propios, pero estoy fuera de ámbito, así que no podría decir realmente de forma establecida quién está en este lugar. Siegfried también me mata. Un placer volver a hablar contigo, la verdad. Un héroe. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Hasta prontísimo. Gracias. Muy buen final. Federico Clem. Sí, aparecían, pero parece que estamos reflotando, ¿no? Que aparecieron, de golpe Hace aparecieron. 20 años no aparecía Sí, sí, buenísimo, buenísimo, increíble, la buenísimo. verdad, increíble. Qué lindo. Apertura de fake mozos o apertura de imitadores de famosos. Gracias por el almuerzo a Saigón Noodle Bar. La banda del Bolulac agradecida. Visitalos en las 3 sucursales, San Telmo, Retiro, Palermo. Todos los días de 12 a 12 también delivery takeaway en Saigón Noodle Bar. En Instagram, hashtag Te Pido Mildis. Prepárense, suban el volumen, aguante, todo pasa. Se viene el Te Pido Mildis, se viene el programa de viernes aquí en Urbana Play.